Hola, hola. Estamos ahora con la actividad número 6 de la página 67 de nuestro libro, en donde vamos a revisar más enseñanzas sobre Habacuc. Habacuc, la fe en medio de la injusticia. Y vamos a ver que Habacuc 2:4 nos dice: "Mas el justo por su fe vivirá". Y aquí el mensaje es: la fe es necesaria para enfrentar la justicia. Nosotros muchas veces pasamos tiempos de injusticia, claro que sí, pero ¿cómo la sobrevivimos? Por fe. Este versículo, más el justo por su fe vivirá, es el corazón del libro y una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia. La vida del justo no depende de lo que vemos, de nuestras circunstancias visibles alrededor, sino de cuánto confiamos en Dios. Y ahí creo que es un tema muy delicado y difícil, el dónde está nuestra fe en medio de las circunstancias difíciles. El creyente debe vivir confiando en Dios, aun cuando no comprenda lo que está ocurriendo. Muchas veces nosotros estamos en una circunstancia que no conocemos, que no comprendemos, pero pues ahí es la oportunidad para activar la fe. El creyente vive por fe. La fe permite soportar la injusticia. Qué importante es esto, ¿no? Que la fe permite soportar la injusticia y la fe es la respuesta divina, en este caso, a las dudas del profeta Habacuc. La justicia de Dios se recibe y se espera mediante la fe. Si lo vemos al otro lado, la fe es la que nos permite esperar y recibir la justicia de Dios. Tremendo, ¿no? Seguimos. La justicia tiene un tiempo señalado. Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Dios tiene un tiempo determinado para actuar. Lo que parece demora desde la perspectiva humana no significa que Dios haya olvidado su promesa. ¿Por qué? Porque Dios nunca olvida su promesa, nunca olvida sus promesas. El Señor tiene una memoria no como la nuestra, ¿no? Finita, fallosa, ¿no? El Señor nunca olvida su promesa, no olvida su promesa. Dios actúa según su propio calendario, no según el nuestro. A lo mejor nosotros queremos una promesa que se cumpla mañana, la próxima semana. Queremos como el café instantáneo, que ponemos agua caliente, una cuchara de café y unas 2 cucharas de azúcar y ya está. Dios tiene su propio calendario y la respuesta divina llegará, llegará, con toda seguridad llegará, pero nosotros cómo tenemos que actuar, esperar pacientemente. La apariencia presente no es la realidad final. Vamos ahí. Habacuc, capítulo 1, versículo 4. Tiene una enseñanza en la que habla que Habacuc observó que la ley era debilitada y que el juicio no salía según la verdad. Cosas que sucedieron en su época y siguen sucediendo con nosotros. La ley es débil y el juicio no sale según la verdad. Las circunstancias visibles pueden parecer contradictorias, pero para Dios no representan el desenlace definitivo. El mal puede parecer triunfar temporalmente, pero mire esto, puede parecer que está triunfando temporalmente. Las apariencias no revelan el resultado final. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Solo Dios tiene la última palabra. Y la fe espera el cumplimiento de las promesas. La actitud de todos nosotros, ¿cómo debe ser? Permanecer confiando en Dios. Permanecer confiando en que Dios actúa. Permanecer confiando en que Dios actúa en su tiempo perfecto. Habacuc 3:16 dice: con todo yo reposaré en el día de la angustia. Esta es un aprendizaje, un aprendizaje que lo vivió Habacuc y que lo tenemos que vivir nosotros. La fe descansa aún antes de ver la respuesta.
El creyente puede reposar en medio de la incertidumbre, que no sepamos qué pasa, qué va a pasar. Nosotros podemos reposar, descansar en el Señor. La confianza se fundamenta en el carácter de Dios. Nosotros dudamos de que el carácter de Dios nos permite confiar en Él. ¿Conocemos el carácter de Dios? Es la pregunta. Sabemos que Él nunca falla, sabemos que Él siempre nos sostiene de nuestra mano y que no nos soltará. Sabemos que Dios es firme, sabemos que Dios es totalmente único, que el Señor no cambia de parecer. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos. Y ese es el fundamento en el que se afianza nuestra fe, el carácter de Dios. La fe conduce al gozo en Dios. El libro termina con una declaración de profunda confianza y alegría. Ya después de todo lo que el profeta vivió y lo refleja y lo escribe, ¿no? En el libro, él mismo acaba con una profunda confianza y alegría. Habacuc 3, 17, 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Entonces, la fe produce gozo. Cuando nosotros confiamos en que Dios lo hará, estamos tranquilos y eso nos produce gozo. Y alguien puede decir, ¿qué? Pero está contento en medio del dolor, en medio de la injusticia. Pero la alegría nuestra no depende de cuánto tenemos o de lo que vamos a mirar a nuestro alrededor. No, todo esto depende de nuestra confianza en el Señor. Y esta confianza en el Señor es fe. Si yo confío en Dios, Dios lo hará, que Dios lo hará. Y nos vamos a la actividad número 7 en la página 68 de nuestro texto. Y aquí vemos el versículo 2:4 de Habacuc que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mire esto, aquella persona cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es el versículo central no solo del libro de Habacuc, sino de toda la revelación bíblica sobre la fe. Es la respuesta de Dios a las preguntas del profeta y la clave para comprender cómo debe vivir el creyente cuando no entiende las circunstancias que lo rodean. Muchas veces no entendemos las circunstancias que nos rodean, pero aquí está la respuesta que el Señor quiere darnos. El contraste entre dos tipos de personas. Este versículo presenta una clara oposición entre el orgulloso y el justo. Aquí está esta comparación. ¿Cómo actúa el orgulloso? Punto 1. El orgulloso tiene un alma que no es recta. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Esta expresión describe al impío. En realidad, nosotros vemos que hay creyentes que se dicen ser hijos de Dios, pero su alma no es recta, representando en el contexto inmediato por los caldeos, ¿no es cierto? Gente impía, los caldeos. Se trata de una persona arrogante, este es el orgulloso, arrogante, autosuficiente y apartada de Dios. ¿Qué puede esperar esta persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué puede esperar una persona arrogante, autosuficiente y apartada de Dios? Y está el contraste, el justo que vive por fe, que vive confiando y esperando en Dios. El orgullo caracteriza al incrédulo, ¿no es cierto? Quien no cree, ¿sí? Quien no cree es un orgulloso. Y la autosuficiencia, esta es una información básica. La autosuficiencia es contraria a la fe. Las cosas que van a pasar dependen de mí, pero no, la idea es las cosas que pasarán depende de Dios. Y entonces ahí está la diferencia entre el justo y el orgulloso. El justo no vive por lo que ve. Esto es fenomenal. El justo no vive por lo que ve, ni por lo que comprende. Es tremendo que
A veces llegamos a puntos que no entendemos nada. ¿Por qué vive el justo, el Hijo de Dios, el creyente? Por la confianza en Dios y su palabra. Por eso vivimos confiados. Por eso vivimos tranquilos, porque el Señor siempre hace lo mejor para nosotros. Nosotros tenemos que tener esa seguridad absoluta de que el Señor está obrando para nuestro bien, de que sus planes son perfectos para nuestra vida, de que Dios no se equivoca y que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene un sentido, una razón de ser en Dios. Nosotros no lo vemos, no lo entendemos porque nuestra mente es pequeña. Nuestra fe de pronto es muy pequeña cuando nosotros no entendemos que nuestra vida descansa en nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, ¡ay, qué fuerte!, ¿no? Aunque las circunstancias sean desconcertantes, aunque nosotros veamos que también Dios está obrando, Dios está obrando. Y lo único que tenemos que saber es que Dios está obrando para nuestro bien. La respuesta de Dios a las dudas de Habacuc. Habacuc había preguntado por qué Dios permitía la injusticia y por qué utilizaba a Babilonia como un instrumento de juicio. Dios no respondió explicándole todos los detalles, sino enseñando el principio fundamental de la fe. El creyente debe confiar en Dios aunque no entienda sus caminos. Algo está haciendo el Señor, de verdad, algo está haciendo, aunque nosotros no lo veamos. El principio que atraviesa toda la escritura. Este versículo es citado repetidamente en el Nuevo Testamento. En Romanos, aquí ha faltado una letrita, en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. 3 veces lo dice el Señor. Lo dice en Habacuc, lo dice en Romanos, lo dice en Gálatas. Y en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediese, no agradará a mi alma. Mire esto, ¿cuántas veces el Señor repite esto? Porque es importante. El Señor no repite las cosas que no son importantes. Lo dice en Habacuc, lo dice en Romanos, lo dice en Gálatas, lo dice en Hebreos. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esta reiteración, esta repetición constante de Dios en diferentes lugares de la Biblia demuestra qué cosa, la importancia fundamental del principio de vivir por fe, de vivir confiando en el Señor. Veamos ahora la fe frente a la aparente prosperidad del mal. El triunfo momentáneo del mal no representa el resultado final. Muchas veces nosotros decimos, pero es injusto. Mire cómo actúa esa persona y cuánto tiene y cómo le va súper bien. Y yo que trato de agradar a Dios, me va, pero recontra ultra mal. ¿Qué es esto? Y asimismo, Habacuc veía, ¿no? Que venían los caldeos, que era un pueblo terrible, temible, era un pueblo totalmente armado hasta los dientes, con carros de guerras, con miles y miles de, de soldados. ¿Y qué sucedía? Los caldeos parecían invencibles, pero Dios no había terminado todavía su juicio. ¿Qué pasa con la fe? La fe espera el cumplimiento del propósito de Dios. Y Dios siempre tendrá la última palabra en la historia. Veamos esto. La fe conduce al reposo y a la confianza. El mensaje de Habacuc transforma al profeta. Al final del libro deja de cuestionar y aprende a descansar en Dios. Al principio, Habacuc le preguntaba a Dios, ¿y por qué esto y por qué aquello? Y tú, Dios, y no sé qué, y tú sigues por aquí, Dios, y no haces nada. Esa era la actitud de Habacuc, cuestionando, pero un día, cuando conoció más de cerca el carácter de Dios, aprendió a descansar en Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la fe produce estabilidad interior. El creyente puede confiar en Dios, aún antes de ver la respuesta. El orgulloso confía en sí mismo, pero el justo
confía en Dios. La fe es la base de la vida espiritual. Si nosotros no tenemos esa certeza, esa seguridad de que Dios está obrando para nuestro bien, evidentemente la mente empieza a desfallecer, el corazón a debilitarse, ¿cierto? Pero tenemos que saber que Dios actuará en el tiempo señalado, en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Esperar con confianza. Puede parecer difícil, pero hay que seguir persistiendo y esperando y confiando. Nos vamos a la actividad 8. Y esto está en la página 69 de nuestro libro. Cristo en Habacuc. Aunque el nombre de Jesucristo no aparece de manera explícita en el libro de Habacuc, nosotros no vemos la palabra Jesús en el libro de Habacuc. El profeta expresa una profunda confianza en Dios. ¿Cómo? Como su Salvador. Como su Salvador. Y presenta una visión en la que Dios sale para salvar a su pueblo, como lo hizo Jesús y a su ungido. El término ungido, claro, señala a quién, a Jesús el Mesías. Dios es el Salvador del profeta. Habacuc 3:18. Con todo, con todo lo que pasa, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que ven mis ojos, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El libro termina con una nota de triunfo espiritual, no de derrota, no de desesperación. A pesar de la crisis nacional que él veía y del juicio anunciado, ¿qué pasó? Habacuc encontró su gozo en Dios mismo. Dios es la fuente de la salvación. Dios es la fuente de la salvación. El creyente puede regocijarse en medio de la adversidad. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando sabemos que Dios está obrando a nuestro favor y de que por el carácter de Dios nunca nos fallará ni nos dejará y que Dios mostrará lo que Él está haciendo cuando en su tiempo, en su calendario, no en el nuestro. Y la confianza del profeta descansa en quién? En Dios. Dios sale para salvar a su pueblo y a su ungido. Habacuc 3:13. ¿Saliste para qué? Para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Este versículo presenta a un Dios interviniendo activamente en quién? En favor de su pueblo, no de cualquier persona, de su pueblo. La referencia al ungido conecta este pasaje con el concepto del Mesías. Dios actúa para salvar, claro, como Jesús. Dios protege a su pueblo, siempre. El ungido ocupa un lugar central en el propósito divino. ¿Quién es este ungido? Jesús el Mesías. El ungido es el Mesías. El término ungido es una designación mesiánica ampliamente utilizada en las Escrituras. Cuando hablamos del ungido, ¿de quién hablamos? De Jesús. En Habacuc 3:13 esta expresión apunta al Mesías prometido. Ungido corresponde a Mesías, Jesús. La salvación de Dios está vinculado ¿con quién? Con su ungido. ¿Quién es su ungido? Jesús. El propósito divino se centra en ¿qué? En el Mesías. Habacuc culmina con una visión de salvación. El profeta pasa de la duda a la adoración. Y esa es la idea, ¿no? Pasar de la duda a la adoración, de cuando no vemos nada, de cuando encontramos que todo está perdido, de que todas las cosas que suceden alrededor están mal. ¿Qué hacemos? Adoramos. Después de cuestionar la aparente prosperidad del mal, que eso es lo que hizo Habacuc, ¿qué hace? Termina descansando en el Dios de su salvación. La fe, mire esto, la certeza, la seguridad de que algo pasará aunque no lo veamos, lleva al creyente ¿a qué? A confiar plenamente en Dios. Porque la salvación pertenece ¿a quién? Al Señor. No pertenece a la gente que nos puede ayudar, no pertenece a los poderosos que nos pueden dar una mano, no, la salvación pertenece al Señor. Y el gozo final del profeta está en Dios. Cristo revelado en Habacuc. Habacuc presenta a Cristo como el Dios de la salvación, como el ungido de Dios, aquel en torno a quien gira la obra salvadora del Señor. Vamos a hacer un cuadro comparativo de la presencia de Jesús en Nahum y Habacuc. Nosotros hemos estudiado ya al profeta Nahum y ahora lo vamos a mirar en relación con Habacuc. ¿Cómo se ve a Nahum? ¿Cómo se ve a Cristo en Nahum? Como el juez justo y libertador poderoso. ¿Cómo se ve a Cristo en Habacuc? Como el justo en quien se vive por la fe. Como el Señor soberano cuya gloria llenará toda la tierra.
¿Cuál es la profecía principal en Nahum? La caída de Nínive y la liberación de Judá. ¿Cuál es la profecía principal en Habacuc? Que Dios gobierna sobre las naciones, que Dios gobierna sobre las naciones y que el justo, el creyente, el Hijo de Dios, debe confiar plenamente en Él. El título cristológico. Jesús es el juez de las naciones, el libertador, el portador de buenas nuevas. Jesús es el Salvador por la fe. Jesús es el Señor soberano. Jesús es la fortaleza del creyente. La acción de Cristo en Nahum. Jesús ejecuta el juicio contra la maldad. Rompe el yugo del opresor. Rompe el yugo del opresor. Mire esto. Y anuncia paz. ¿A quién? A su pueblo. En Habacuc, ¿qué es lo que se dice? ¿Cuál es la acción? Que el justo por su fe vivirá. Y que los suyos, ¿qué tienen que hacer? Perseverar. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. El versículo clave mesiánico en Nahum. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Ahí está el versículo mesiánico. Ahí está diciendo, Jesús trae buenas nuevas. Y en Habacuc, el justo por su fe vivirá. Vamos a ponerlo aquí. El Señor trae buenas nuevas y aquí el versículo es, el justo por su fe vivirá. Relación con Jesucristo. En Nahum, Jesús derrota a Satanás y a todos los poderes opresores. Mire, Jesús derrota ¿a quién? A Satanás y a todos los poderes opresores. De manera definitiva, para siempre, trayendo ¿qué? Paz y libertad a su pueblo. En Habacuc, Jesús es el fundamento de la justificación por la fe. Verdad desarrollada ampliamente en el Nuevo Testamento. El tema central en Nahum, el juicio de Dios sobre los enemigos, produce liberación y paz. ¿Para qué? Para su pueblo. Y en Habacuc, la fe en Dios permite vivir con confianza en medio de la crisis y el juicio. Y la enseñanza principal, qué lindo, Dios protege a los suyos. Dios protege a los suyos. En Cristo hay victoria y paz duradera. La enseñanza en Habacuc, Dios sigue siendo soberano. En Cristo el creyente vive por fe y por esa esperanza en el corazón tiene gozo y fortaleza. Se acabó. Estas son las dos enseñanzas que tenemos que registrar aquí de los libros de Nahum y Habacuc. Nos vemos en la próxima lección.